se encontrará alguien digno de toda confianza, que en riquezas o en desgracias tú puedas contar con él. Busca quien se ha proclamado el amigo de los hombres y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret. Si quieres encontrar a alguien digno de toda confianza, que en riquezas o en desgracias tú puedas contar con él. Busca quien se ha proclamado el amigo de los hombres y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret. Estás en... Qué linda alabanza escuchábamos. Él es el mejor, el amigo perfecto, que usted le cuenta sus intimidades, sus secretos, lo más íntimo de su corazón, y él no le cuenta a nadie. Todo lo contrario, nos ayuda, nos da aliento y nos ayuda a solucionar muchas veces los problemas. Él es el amigo que debemos tener cada uno de nosotros, el confiable. Él es el mejor amigo. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra, queridos auditores. La palabra se encuentra en Santiago 4, del 1 al 10. La amistad con el mundo se titula. Que el Señor me revista de gracia en esta tarde y también me ayude a entender, comprender la palabra, tanto a mí como a usted también allá en su hogar. En el nombre del Señor vamos a dar lectura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y como ya le he dicho repetitivamente, que el Señor me revista de gracia, que Él me use como un portavoz. El versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Dice, la mejor fuente de conflicto, persona querida, entre los seres humanos es el deseo de ser reconocidos, honrados, de tener poder y su superioridad ante los demás. Que el Señor tenga misericordia de nosotros sus hijos, porque los hijos del Señor tienen que ser humildes. Y toda gloria, toda honra se tiene que elevar al Padre, a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Esto por lo general, persona querida, pasa mucho en la iglesia. Hay muchas iglesias que comienzan predicando al Señor, alabándolo a Él, pero a lo largo del tiempo se van turbando y van queriendo los líderes, adquiriendo poder, queriendo tener ellos el poder, ¿no es cierto? Y la gloria, y no se la dan a Dios. Muchas veces dicen, no, si la gloria es para el Señor, pero
no están haciendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que el Señor tenga misericordia de aquellos líderes y de nosotros también. Ellos tienen, a la vez cuando hay líderes, hay predicadores que se meten a estos pleitos, ellos buscan la satisfacción de los deseos egoístas, ¿no es cierto? Se vuelven más importantes los deseos de la carne, los deseos egoístas, que la justicia y voluntad de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude y que los ayude a ellos también. Cuando esto suceda en aquellas personas, demuestran que no tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, en sus vidas y que están fuera del reino de Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros estemos alerta, con los ojos abiertos a quienes estamos escuchando, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. El versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Quiere decir que acá estos seres odian a los que tienen. Por ejemplo, ellos envidian a los que tienen autoridad. Que el Señor nos ayude, pero resulta que codician lo mundanal y no codician lo espiritual. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque ellos quieren ser los mandamás en cuanto a lo carnal. Que el Señor nos ayude. Dice el 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así es, mi hermano. Muchas veces nosotros pedimos y le pedimos mal al Señor, porque muchas veces el Hijo de Dios se enfoca en pedir lo material una y otra vez, que quiero esto, que quiero esto otro. Como dice el hermano Manuel, pío, pío, pío. Todo el rato pío, 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 porque a veces no parecemos pollitos, como dice él, ¿no es cierto? Pero pedimos mal. Pedimos para nuestra carne y no pedimos para nuestro espíritu, no pedimos lo espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Nuestro Padre Celestial no responde a los que tienen ambiciones egoístas, persona querida. Así que atentos, mi hermano, porque si tenemos ese tipo de corazón, Dios no nos escuchará. Él no escucha al egoísta, Él no escucha al que nos humilla. Él no escucha, persona querida, al que se vanagloria. Que el Señor tenga misericordia. A Él no le gustan, persona querida, los egoístas. A Él no le gusta la oración de los que son injustos, ¿no es cierto? A Él le gusta la oración. ¿Y cuál oración le llega a Él? La oración humilde, la oración que se hace de forma humillada, la oración de los justos, de los hijos realmente de Él, y de aquellos que le piden su voluntad para su vida y se prestan para hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Esa oración llega, porque muchas veces hay personas que se enojan porque Dios no contesta lo que ellos quieren, pero resulta que a veces lo que esas personas quieren no es lo bueno para sus vidas, y el Señor tiene otro pensar para ellos, es otra su voluntad, porque el Señor quiere lo mejor para sus hijos. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios y a humillarnos y no a ensalzarnos nosotros mismos, sino que nosotros ensalzar a este Dios bendito, porque a Él se le rinde toda honra, toda gloria, se le tributa todo honor, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. En el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No es cierto? Dice que es enemistad contra Dios. Que el Señor nos ayude. Cuando los hijos de Dios se juntan, persona querida, con los del mundo, cometen adulterio. Un adulterio espiritual. Que el Señor nos ayude a que nosotros, si somos hijos de Él, tengamos temor de con quién nos juntamos, de con quién participamos, ¿no es cierto? Y en qué lo que participamos. Que el Señor nos ayude para no ser adúlteros espiritualmente. Esto quiere decir que si los fieles, si son fieles a nuestro Dios,
y a su consagración no deberían, persona querida, mezclarse con el mundo. Si bien nosotros debemos amar a nuestro prójimo, el mundo es nuestro prójimo, debemos amarlo, tener misericordia, tolerarlos, no andar peleando con ellos, andar en pleitos con ellos, ¿no es cierto? Pero tampoco nos podemos mezclar con ellos, porque nosotros somos distintos, somos nacidos de nuevo. El Señor nos limpió con su sangre, Él nos limpió, nos lavó y nos transformó. Por lo tanto, no podemos andar en los mismos deleites que ellos. Que el Señor nos ayude. Al compartir con el mundo, con el mundo se comprende la aceptación del pecado, los valores y todo tipo de gusto que tiene el mundo, persona querida. Hay muchos placeres que el mundo quiere y busca, que un hijo de Dios no lo debe buscar, porque nosotros estamos consagrados para el Señor. Que el Señor nos ayude. A Dios, aquellos deleites, aquellos placeres que buscan los hombres insensatos, persona querida, no le agrada. Eso a este Dios bendito no le agrada. Tengamos cuidado, persona querida, con quién nos estamos juntando. Como le digo, si bien nosotros tenemos que tener amor para con todos, si alguna persona del mundo llega a pedirnos que oremos por él, nosotros tenemos que orar, porque para eso estamos, para hablar a este Dios, de este Dios bendito, y tratar de que el mundo devuelva su corazón a este Dios bendito. Pero si nosotros nos juntamos y nos comportamos como ellos, no van a haber ningún tipo de cambio en nosotros. Vamos a estar siendo iguales que ellos. Y al final, como le decía, vamos a estar adulterando este evangelio bendito. Que el Señor nos ayude a dejar en alto este evangelio y no ensuciarlo. Que si decimos ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que saber con quién nos estamos juntando, a quién elegimos para conversar, para nuestras conversaciones, y saber que en momentos, uno a veces está en un trabajo y hay personas, por supuesto, no son cristianas como usted, pero saber qué temas puede conversar con ellos y cuáles no. Que el Señor nos ayude, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia ante el mundo. Tenemos que mostrar al mundo que los verdaderos hijos de Dios somos diferentes, que estamos consagrados y que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Que el Señor nos ayude. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude. Dios es un Dios, Dios quería personas celosos. Él hay que tener mucho cuidado. Una vez yo le decía a un pariente, le decía, no, Dios es un Dios celoso, cuidado. Y él me decía, y se enojaba, me decía, pero ¿cómo Dios va a ser celoso? Por supuesto, a Él no le agrada cuando nosotros decimos que somos sus hijos y estamos compartiendo con el mundo, estamos haciendo los deleites del mundo. Que el Señor tenga misericordia, o somos o no somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que tener misericordia con los del mundo, hablarle y compartir esta palabra bendita con ellos, pero no compartir los deleites del mundo, ¿no es cierto? Que el Señor, no compartir sus gustos. Si ellos bailan, nosotros vamos a andar bailando. Si ellos toman, nosotros no vamos a andar tomando, emborrachándonos, porque nosotros tenemos que demostrar que Cristo nos cambió. Que el Señor nos ayude. Acá en el 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Acá nos dice que el Espíritu de Dios que mora en los cristianos, los hijos de Dios, nos anhela celosamente. Como carne, el espíritu humano, querida persona, aborrece a Dios, porque la carne, lo que le gusta muchas veces, le llama la atención el pecado, pues persona querida, ¿no es cierto? Los deleites de este mundo, que muchas veces a la carne son atractivos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, no podemos dejar que el espíritu humano nos gobierne, sino que el Espíritu Santo de Dios que penetró a nuestras vidas, gobierne nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y rechazar todo
todo lo impuro de nuestras vidas, todo lo malo, todo lo que trae el pecado, ¿no es cierto?, a nuestras vidas, que el Señor nos ayude a estar siempre rechazando a Satanás, el diablo y todos sus deleites, que el Señor nos ayude. Cuando al prójimo le gustan las cosas del mundo, ¿no es cierto?, porque el mundo es nuestro prójimo y a ellos les gustan los deleites de esta vida, ¿no es cierto?, las cosas que el mundo ofrece. Nosotros debemos tratar de orar, de no hacer lo que ellos hacen. Tenemos que tratar de hablarle de este Dios bendito y de esta gracia bendita, ¿no es cierto?, y que ellos, si aceptan a Dios, pueden ser limpiados, persona querida, de sus pecados. Que el Señor nos ayude. Todos los que aceptamos al Señor, persona querida, en nuestras vidas, y su gracia bendita en nuestras vidas, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que Dios gobierna en nuestras vidas, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Claro que esto llega al ser limpiado solo a aquellos que se humillan delante de la presencia del Señor y aceptan la salvación de Cristo Jesús en sus vidas. Que el Señor nos ayude a cada día prestarnos las manos del Señor, para que Él nos vaya día tras día limpiando. Porque día tras día va saliendo a veces algo nuevo en el mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos para que Satanás, el diablo, no nos venga a engañar con aquellos deleites. Que el Señor nos ayude. Y a no vanagloriarnos nosotros, ¿no es cierto? Como decía en el primer versículo, no nos vanagloriemos. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios bendito. Que el Señor nos ayude. Dice el número 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es, persona querida. Usted, querido auditor, si usted se humilla, usted va a ser ensalzado. Si usted acepta a este Dios bendito, va a haber cosas maravillosas en su vida. Pero si usted no le acepta en su vida, va a pasar tribulación en tribulación, persona querida. Nosotros también pasamos problemas, pero tenemos al mejor ayudador. Que el Señor nos ayude. Los creyentes deben tener claro que Dios aborrece la soberbia y todo tipo de orgullo y todo tipo de pecado, ¿no es cierto?, por lo cual Él no escucha ni responde las plegarias de aquellos que son soberbios. Mucho a menos los dota de su santa gracia, persona querida. Así que el Señor nos ayude. El que quiere que su propia honra su propia vanagloria, se pierde de la ayuda del Señor, se pierde de esta santa gracia. Que el Señor nos ayude, persona querida, a que nosotros no seamos soberbios, a someternos bajo la voluntad de Dios, porque Dios quiere lo mejor, como le decía delante, para sus hijos. Que el Señor nos ayude a tener un comportamiento humilde. Y a esto le invitamos, persona querida. Si usted no conoce al Señor, acepte este Dios bendito y humíllese ante sus plantas, y va a ver que su vida va a ser mejor. Y va a ver que usted va a ser más tolerante, porque el Señor da tolerancia, ¿no es cierto? Y nos da humildad, que es lo principal que tiene que tener un cristiano. ¿Qué les pasa a los que se someten a Dios y actúan de forma humilde, persona querida? Buscan la justicia de Dios y se acercan día tras día a Él. Nuestro Dios los llena de su gracia y tiene una misericordia grande para con cada uno de nosotros. Los que nos sometemos a la gracia del Señor, los que nos sometemos a este Dios bendito, Él tiene misericordia y nos ayuda en cualquier situación día a día que se presenta. Hay dificultades. Cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, Él está dispuesto a ayudarnos y a sacarnos adelante en cualquier tipo de dificultad. Eso es lo que tenemos la diferencia, los hijos de Dios.
¿no es cierto?, a los que no conocen al Señor. Nos prestamos en sus manos y cuando vienen los problemas, el Señor nos saca a flote, nos ayuda, que el Señor tenga misericordia para que usted en esta tarde entienda esta palabra y la comprenda y la ponga por obra, persona querida. El versículo número 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, si nos sometemos a Dios, persona querida, así podremos resistir el diablo y toda tentación que venga de la mano de él. Y él huirá, persona querida, de nosotros, ya que él teme a nuestro Dios, teme a la voz de nuestro, tiembla a la voz de nuestro Dios bendito, ¿no es cierto? Porque Satanás, el diablo, no es más poderoso que nuestro Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos sometemos a este Dios, nos sometemos a su voluntad, cuando vengan tentaciones, Satanás venga a susurrarnos a nuestro oído, a tratar de tentarnos, nosotros clamamos a este Dios bendito y clamamos a la sangre de este Señor Jesús y los demonios tiemblan. Su palabra dice tiemblan y ellos son echados fuera de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ellos arrancan de los hijos de Dios, pero de los verdaderos hijos de Dios, de los que confían su vida a Dios, que el Señor nos ayude. El versículo número 8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros no podemos ser de doble ánimo, no podemos andar a la par con los del mundo y a la par con los hijos de Dios. Eso no corresponde. Nosotros o somos o no somos cristianos. No podemos tener un doble ánimo. Si somos de Cristo, tenemos que andar como Cristo nos pide. Tenemos que andar como Dios nos manda. Pero si son... Por eso, persona querida, y si usted, persona querida, está en el mundo y quiere alinearse en esta fila bendita, que es el Evangelio, tiene que dejar los deseos carnales, tiene que dejar todos los deleites del mundo y someterse a esta voluntad preciosa que es de Cristo Jesús, que es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, le dio toda la honra y toda la gloria a su Padre y se sometió a la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Él trató de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Así nosotros tenemos que tratar de someternos a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Persona querida, no importa que nos rechacen los del mundo, sino que nosotros estemos dispuestos a agradar a nuestro Dios. Así que el Señor nos ayude. Nuestro Dios dice que si dejamos el pecado, Él limpiará los corazones arrepentidos, Él purificará aquel corazón que está sucio por el pecado. Él es el único que puede penetrar el corazón de la persona y limpiarlo, pero Él es un Dios prudente. Él, si usted le permite y le pide entrar a su vida, va a entrar, pero si usted no se lo pide, no va a entrar, porque Él es prudente. Que el Señor tenga misericordia de usted, persona querida, y de mí en esta tarde. ¿Cómo puede el Señor entrar a su corazón? Invocándolo, ¿no es cierto? Invocando a este Dios bendito con un corazón sincero, con un corazón humillado, contrito y humillado, dice la palabra del Señor. Al acercarse a Dios trae muchos beneficios, personas queridas. Él nos llena de su presencia, de su gracia, de sus múltiples beneficios, de sus múltiples bendiciones, persona querida. Él para con sus hijos es tan misericordioso, es tan grande. Él ve que si necesitamos algo, nos provee de todo lo que necesitamos. Nosotros ni siquiera muchas veces se lo necesitamos pedir, porque Él dice que si cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de sus pequeñitos, de sus hijos, ¿no es cierto? Por eso, si nosotros nos prestamos en las manos del Señor, nos acercamos, vamos a tener, si usted se acerca a este Dios bendito, va a tener muchos beneficios, persona querida, porque estos beneficios son para los que creen en el Señor.
que el Señor nos ayude y les ayude a ustedes a acercarse a este Dios bendito, tan bueno y misericordioso, que como le digo, que en el momento de la prueba, ahí está levantando a sus hijos, ahí está sacándolos adelante. Que el Señor nos ayude. A mí en mi vida, Él me ha sacado adelante cuando yo he estado atribulada, cuando yo he estado con problemas. Muchas veces a lo mejor la prueba ha sido larga, pero ahí el Señor ha estado al lado mío dándome consuelo, ¿no es cierto? Y dándome la gracia para poder seguir adelante y sintiéndome igual, con problemas, contenta, igual. ¿Por qué? Porque solo Dios puede dar la paz en medio del problema, que el Señor nos ayude, porque Él nos otorga todo ese tipo de beneficios, ¿no es cierto? Hasta el sustento diario, Él no es el que nos otorga, persona querida. Si usted está pensando que quiere ir a un trabajo, presentarse un trabajo, entréguele al Señor su vida, y Él hará, y le va a dar el mejor trabajo. Porque si nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, la vida del Hijo de Dios está escondida en Cristo. A Él le pertenece nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros le entregamos toda nuestra vida y nuestra voluntad, se la entregamos al Señor, que el Señor haga con lo que quiera con nosotros, nos va a ir bien en esta tierra, persona querida. Que el Señor nos ayude. Es la mejor receta que yo le puedo dar, que usted entregue su vida a Cristo y no le va a pesar. También el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acá el Señor nos dice que Él honra a los que le honran. Y aquellos que no hacen su voluntad y no lo honran, serán tenidos por poco ante Él. Si usted no le da la honra, no le da la gloria a este Dios bendito, no admite que por misericordia de Él está parado en esta vida, va a ser ante los ojos del Señor tomado por poca cosa ante Él. Que el Señor tenga misericordia. Los hijos de Dios, toda la honra y toda la gloria se la damos al Padre, se la damos al Hijo, ¿no es cierto? Porque sabemos que si en la mañana, como digo siempre, abrimos nuestros ojos y respiramos, es porque se lo debemos solamente a este Dios bendito. Nada más, a Él le pertenece toda la honra y toda la gloria. Y a nosotros nos pertenece humillarnos delante de sus plantas, humillarnos delante del Señor, ¿no es cierto? Para que someternos a este Dios bendito, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Él obra a través de nosotros para llevar a cabo su voluntad. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él obra a través de nosotros, ¿no es cierto? Es así cuando su gloria resplandece, persona querida, en nosotros, y podemos lograr cosas que nunca serían posibles. Si nosotros nos prestamos en las manos del Señor, podemos lograr cosas que nunca pensamos, que nunca antes pensamos en hacerlas. Porque por medio de nuestra naturaleza humana no podemos, pero prestados en las manos del Señor y pidiendo que el Señor haga su voluntad para con nosotros y pidiéndole al Señor que Él nos use, podemos hacer grandes cosas, siempre tomados de la mano del Señor. Porque nuestra carne no es prudente. Entonces nosotros, si humillamos a nuestra carne y la doblegamos ante este Padre Celestial, vamos a hacer grandes cosas. El Señor nos va a utilizar de gran manera, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Entonces, persona querida, la palabra de hoy nos dice que si usted es hijo de Dios, no puede tener juntas que no corresponden. No puede estar en amistad con el mundo. Usted tiene que tenerle amor, misericordia, pero usted no puede hacer lo que el mundo hace, porque usted, si es hijo de Dios, quiere decir que usted nació de nuevo, y que si usted anda haciendo lo mismo que hace el amigo del mundo, quiere decir que usted es de doble ánimo, y a los de doble ánimo el Señor los aborrece. Que el Señor nos ayude, porque ellos pasan a ser tibios. Que el Señor nos ayude a hacer esta palabra, a comprenderla cada día y a practicarla, porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de hacer, practicar
la palabra del Señor. Para el Señor que vive, honra y gloria, y para mí sea su misericordia. Ahora pasamos a nuestro pastor a escuchar una alabanza. ¿Qué falta? Vivir así, Así es, querida persona y querido hermano que nos está escuchando en esta tarde, el único que puede cambiar nuestra forma de vivir es Cristo Jesús. Él es el que restaura las vidas y el que transforma a la criatura, nadie más. Que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ir a los saludos.
Hoy día voy a partir dándole saludos a mis queridas hermanas del Comedor Solidario, que el Señor las bendiga, a mi hermana Paulina y a todas mis hermanas que están ahí con ella, ¿no es cierto? Que el Señor las bendiga en grande manera. Ayer hablaba con ella y veía a una de mis hermanas que es la que como la que cocina, la encargada parece. Ella, la hermana Patricia, ella decía que a ella lo hacía con tanto gusto esto, y yo le daba gracias al Señor porque no cualquiera hace lo que están haciendo ellas, así que el Señor le siga dando ánimo para poder llegar a servirle al Señor, porque aquí eso es lo que están haciendo ellas, están sirviéndole al Señor, porque el Señor en su palabra dice, si tuviste misericordia al necesitado, ¿no es cierto?, Él lo va a tomar en cuenta. La tuviste conmigo. Que el Señor tenga misericordia de cada una de ellas, les ayude y le conteste sus peticiones, y que el Señor las siga revistiendo de gracia, ¿no es cierto? Y le siga sazonando esas comidas tan ricas que preparan, porque las preparan para el Señor. También le mando un saludo nuevamente a nuestra hermana Carito, que la esperamos, que la queremos mucho en el Señor, ¿no es cierto? Y que su familia, esta es, pues, hermana Carito, la familia de los hijos de Dios, somos esta gran familia, ¿no es cierto? Que Dios es nuestro Padre. Esta es nuestra familia, nuestro Padre es nuestro Padre Celestial y nosotros somos los hijos de Él, somos una gran familia que tenemos que estar en comunión. También le mando saludos a nuestra hermana Gloria, que el Señor la bendiga mucho, que sea con ella en todo, que la acompañe, que la restablezca en su salud. Y también a la hermana Juanita, al hermano Ignacio, que los quiero mucho, que el Señor los bendiga en grande manera, que guarde a su pequeñita, que ellos cuidan ahí a su nieta, que el Señor los bendiga y que ella pueda ser consagrada a estos caminos benditos, a este Señor bendito, ¿no es cierto? También a nuestra hermana Andreita Segovia, que el Señor la bendiga en grandemente, la ayude, que la acompañe a ella, a su familia, a su esposo, que el Señor sea con ellos, ¿no es cierto?, con sus hijos. También le mando un saludo a todos los niños de la clase, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude día tras día para que podamos salir los días domingos a predicar, a pregonar este evangelio. Es algo muy importante lo que estamos haciendo, salir a pregonar este evangelio a las calles es una tarea muy grande, es una tarea con mucha responsabilidad, así que a cada uno de nuestros niños que el Señor los bendiga y los revista de gracia, y así también a los padres, porque nosotros somos los que tenemos que instruir a nuestros hijos y pedirle gracia al Señor para poder instruirlos, que el Señor nos ayude. También le mando un saludo al hermano Aréjula con su esposa, que el Señor los bendiga mucho, a la hermana Jessica, que tal vez viene después, no lo sé, pero que el Señor la siga revistiendo de su santa gracia, la ayude en todo, y así ayude a todos y sea con todos los auditores de esta radio, ¿no es cierto? Y los invito a cada auditor que se acerque a las plantas del Señor Jesús, que se acerque a estos caminos donde no le va a pesar, y sepa, querida persona, que Cristo está a las puertas. Este programa se llama Ya viene Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya está a las puertas. No sabemos ni la hora ni el día en que Él ha de venir. Pero si nosotros nos tomamos del Señor y estamos firmes en sus caminos, persona querida, nos entregamos al Señor, nos vamos a ir con Él. Que el Señor tenga misericordia. Así que, querido auditor, si usted todavía no se alinea en esta fila del Evangelio, acá le dejamos la invitación. Y sepa usted que va a ser feliz. Va a tener problemas, pero va a tener al mejor ayudador. Que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto? También hay que seguir orando, mi hermana, orando por el pequeñito que lo mordió el perro, ¿no es cierto?, para que el Señor vaya restaurando su cara y que no se le note nada. El Señor es grande y poderoso para hacerlo. También por las distintas peticiones que hay en cada una de nuestras iglesias, ¿no es cierto? En la iglesia donde voy yo, estamos orando por una mamita, ¿no es cierto?, para que el Señor haga su voluntad con ella. Nosotros como seres humanos, como yo como madre, le pido al Señor que tenga misericordia de esas pequeñas,
porque ella está desahuciada, pero hay unas hijas que la necesitan. Pero el Señor sabe todas las cosas. Así que el Señor tenga misericordia de aquella familia, ¿no es cierto? Porque es toda una familia y la que está ahí pidiéndole al Señor. Así también les sigo pidiendo la oración por mi padre para que el Señor haga su voluntad para con él. Y así también por mi madre. Y por todo, hay muchas peticiones de oración delante de la presencia del Señor. El Señor las conoce. A lo mejor usted allá en su casa tiene una petición de oración, pero no se atreve a llamar. Tiene alguna necesidad, pero no se atreve, le da vergüenza decirlo. Dígaselo al Señor. En intimidad, dígaselo al Señor. Usted no es necesario que nos cuente a nosotros lo que necesita o lo que anhela. Cuénteselo a Dios. Él, como le decía, es el único amigo que no defrauda. Es el mejor amigo, ¿no es cierto? Y es en el único amigo que podemos confiar, porque Él nos va a salir contando nuestras intimidades. Porque cuando nosotros tenemos amigos terrenales, muchas veces, hasta en las iglesias, nos defraudan. Porque somos carne y nos equivocamos. Mas este Dios bendito, más este Cristo amado, no se equivoca. No se equivoca. Y este Cristo bendito nos ama, realmente nos ama, incondicionalmente. Los amigos muchas veces afuera o donde sea, muchas veces ponen condiciones a las amistades. Pero este Dios bendito no pone ninguna condición. Lo único que nos pide es que le amemos. Porque Él nos amó primero, persona querida. Así que yo le invito a que usted le ame a este Dios bendito. Que el Señor nos ayude. Y le ayude a usted. Así que ahora, persona querida, vamos a pasar a orar para que el Señor tenga misericordia de cada una de las peticiones de mi hermano y de cada auditor, ¿no es cierto? Que a lo mejor ahí usted en su casita le está poniendo algo ante el altar del Señor y el Señor, conforme a su voluntad, va a responder. Cierra sus ojitos. Padre amado celestial, aquí estamos delante de tu presencia nuevamente, bendito Dios, para darte las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Padre amado, tu palabra nos dice, Padre Santo, cómo debemos comportarnos los verdaderos hijos tuyos, que no debemos tener amistades con aquellos que andan lejos de tus caminos. Ten misericordia, bendito Dios, y ayúdanos a hacer tu palabra, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a someternos a tu voluntad, por misericordia, bendito Dios amado. También, Padre Santo, ayúdanos a ensalzar tu nombre, a exaltarlo, Padre Santo, a glorificarte cada día, Padre amado, y como mejor te glorificamos es comportándonos, teniendo un buen comportamiento, porque así damos luz, y somos luz para el mundo, y alumbramos al pecado, Padre amado. Ayúdanos tú por misericordia, Padre Santo. Ahora te ponemos todas las peticiones de mi hermano. Aquí delante te las entregamos, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que tú contestes conforme sea tu voluntad, porque tu voluntad es la perfecta, bendito Dios. Padre amado de los cielos, y a nosotros ayúdanos a someternos a tu voluntad. Padre amado, lo mejor que puede hacer un hijo tuyo es someterse a tu voluntad, Padre amado. Lo mejor que puede hacer una criatura es someterse a tu mandato, Padre bendito. Porque así es donde la criatura va a estar bien. Padre amado de los cielos, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú has sido con nosotros, de principio a fin has estado con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque día tras día tú nos acompañas. Te pedimos que tú bendigas a todos los auditores, a todos aquellos hermanos que escuchan también, Padre Santo. Tú reargúyeles, si en algo estaban fallando, en este día sea el día propicio para que ellos se arrepientan, Padre amado, y se consagren por completo a ti por misericordia. Padre amado de los cielos, te pido que bendigas a todos tus hijos. Bendigas al pastor Lucas, que es el
pastor encargado y dueño de esta radio, bendícelo en grande manera, Padre amado, y revístelo cada día más de tu gracia. Bendice a nuestro pastor Trigo, Padre Santo, donde quiera que vaya, Padre amado, tú seas con él, por misericordia, y que él pueda hacer luz y pregonar tu evangelio donde él va a ir. Padre Santo, también guarda a nuestro hermano Alfredo, Padre Santo, guarda a nuestra hermana Paulina, y guarda a todos los miembros de esta radio, por misericordia. También sé con mi esposo en su trabajo, tú revístelo de gracia para que él pueda hacer luz allá. Padre amado de los cielos, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, querida persona, ahora nos vamos a despedir, ya llegó la hora para despedirnos, pero nos vamos a ir meditando en su palabra, ¿no es cierto? Y tratando de ponerla por obra, porque al ser humano le cuesta, pero con la ayuda del Señor se puede conseguir. Ahora nos despedimos con una alabanza. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Estamos escuchándonos. Solo tú eres mi pasión, el poder que abarca todo mi corazón. Solo tú puedes transformar mis defectos en virtudes y así podré usar. Que tu gracia me acompañe cada día, que seamos tú y yo toda la vida. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Solo a ti cedo el control de formar mi mente y mi corazón. Solo a ti cedo el control, eres dueño de mis horas de amor. Se me olvidó y me estaba parando.